Recuerden siempre tener a la mano todos sus materiales necesarios. Vamos a comenzar. Progresión 10, la posrevolución y el cardenismo. Aquí vamos a ver el caudillismo y la dispersión del poder central. Si bien la Constitución de 1917 buscó crear un nuevo proyecto de nación y realmente fortalecer el poder ejecutivo, pero su aplicación fue bastante difícil, bastante complicada, porque el poder estaba bastante fragmentado entre algunos que eran caudillos militares, otros que tenían organizaciones obreras y campesinas, y básicamente algunas regiones que estaban por otros lados. Tras su promulgación, Carranza ganó las elecciones y gobernó hasta su asesinato en 1920. Entonces, el país enfrentaba graves problemas porque había mucha destrucción por la guerra civil, había crisis económica, había mucho desempleo, escasez de alimentos, las personas se levantaban en huelgas, había epidemias y conflictos religiosos que se dieron especialmente en Jalisco. Entonces, la aplicación de artículos clave como el 27, que habla sobre el reparto agrario, el 123, que habla sobre el trabajo, fue desigual, y los que afectaban a la iglesia, que era el tercero, quinto, 27, 30 y 130, generaron protestas de obispos y fieles. Entonces, en 1918, el cierre de templos en Jalisco provocó manifestaciones por libertad religiosa. Carranza intentó modificar los artículos 3 y 130, pero el Congreso rechazó su propuesta en ese sentido. Movimientos armados. Entre 1917 y 1920, Villa continuó su lucha en Chihuahua hasta la ejecución de su aliado Felipe Ángeles en 1919. Zapata, con el Plan de Ayala, fue asesinado en 1919, pero su movimiento siguió con Gilardo Magaña, quien se alió posteriormente con Obregón. En el 19, Obregón lanzó su candidatura presidencial, mientras el gobernador Adolfo de la Huerta se rebeló contra Carranza con el Plan de Agua Prieta. Carranza, asimismo, fue derrotado, fue asesinado en mayo de 1920. De la Huerta asume la presidencia provisional hasta noviembre, cuando Obregón gana las elecciones y empieza a gobernar de 1920 al 24. Obregón enfrentó rebeliones como la de Pablo González y la de la Huerta en 1923, que apoyó gran parte del ejército. Al vencer, junto con Calles, vino a consolidar el poder federal y eliminó a muchos caudillos que podían llegar a disputarlo. Vamos a ver la cristiada que se da de 1926 a 1929. Si bien la Constitución del 17 vino a intensificar la separación de la Iglesia y del Estado al negar personalidad jurídica a la Iglesia y a establecer restricciones severas al culto y a la educación religiosa, lo que generó pues que se hubiese una gran tensión con el clero, y esto derivó en la Guerra Cristera que se da del 26 al 29. Entre los artículos más polémicos estuvieron el artículo 130, que no reconoce personalidad a las iglesias, prohíbe su participación en la política y define el matrimonio como contrato civil. El artículo tercero, que prohíbe a ministros impartir educación primaria. El 24 limita el culto a templos o a domicilios bajo vigilancia estatal. Y el quinto, que prohíbe votos religiosos. Entonces, todos estos antecedentes incluyeron el acto de colaboración de la primera piedra del monumento a Cristo Rey en 1923 y la creación gubernamental de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que fue un fracaso. Para el 26, Calles respondió a críticas del arzobispo cerrando escuelas y cerrando conventos y expulsando a los sacerdotes extranjeros. Entonces los católicos vinieron a formar la Liga Nacional de la Defensa de Libertad Religiosa y se levantaron en armas. El conflicto se concentró en Jalisco, en Michoacán, en Colima y en Guanajuato, aunque se extendió obviamente a otros estados. Para el 29, bajo Emilio Portes Gil, se pactó la reapertura de templos y el fin de la guerra, con la promesa de aplicar la Constitución con espíritu de conciliación. Los cristeros siguieron activos hasta el gobierno de Cárdenas. El conflicto dejó 25,000 a 30,000 cristeros muertos, incluidos 90 sacerdotes y 50,000 federales caídos en ese sentido. Gobiernos de Obregón, Calles y el Maximato. El gobierno de Obregón de 1920 al 24 se apoyó en el Partido Nacional Agrarista para controlar a las masas y logró el reconocimiento por parte de Estados Unidos mediante los acuerdos de Bucareli. En 1923 fue asesinado Pancho Villa. Luego pasamos a Calles, que se da de 1924 a 1928, que básicamente basó su poder en el Partido Laboralista Mexicano y la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, lo que vino a generar una lucha contra el agrarismo y el obregonista. ¿Sale? Entonces, en 1926 se reformó la Constitución para permitir
la reelección no inmediata, es decir, sí te puedes reelegir, pero no de manera inmediata. Tienes que esperar un tiempo y luego te puedes volver a reelegir y ampliar el mandato a 6 años, impulsando la candidatura de Obregón. Opositores como Francisco Serrano, Arnulfo Gómez fueron reprimidos y fueron fusilados, quedando Obregón como único candidato. Fue reelecto en 1928, pero asesinado antes de asumir el cargo. Vamos a hablar sobre el maximato. El maximato va de 1928 a 1935 y fue el periodo en el cual Plutarco Elías Calles ejerció gran influencia sobre la política nacional, pese a no ser presidente. Inició tras el asesinato de Obregón y se desarrolló en un contexto de crisis política y economía, marcada por la Gran Depresión y el fin del caudillismo. ¿Qué pasó? Durante este lapso gobernaron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y al final asumió Lázaro Cárdenas. Calles impulsó la creación del PNR en 1929 para unificar tendencias revolucionarias y controlar el poder político. El periodo incluyó la rebelión escobarista que se dio también en el mismo año, sofocada con apoyo de Estados Unidos, lo que consolidó a Calles como jefe máximo de la revolución. Ortiz Rubio fue electo presidente para 1929, pero renunció en 1932, siendo reemplazado en ese momento por Rodríguez hasta 1934. Aquí vamos a ver también grupos sociales y políticas públicas en la posrevolución de 1917 al 34. De 1920 al 34, aunque el artículo 27 de la Constitución, de nuestra Carta Magna, prometía tierras a los campesinos, en la práctica se repartió muy poco y el latifundio siguió predominando. Se entregaron 7.6 millones de hectáreas que eran insuficientes para realmente resolver el problema en materia agraria que existía en el país. El censo agrícola de 1930 mostró que el 83.4% de las tierras estaban en manos de 13.444 terratenientes, mientras que solo 6.068 campesinos tenían ejidos y 2.3 millones carecían de tierra en ese sentido. Aquí vamos a ver el movimiento obrero y sus organizaciones. Si bien en el siglo XX, la CROM, fundada en 1919 y dirigida por Luis Morones, fue la central sindical más poderosa que hubo en el momento, con 2 millones de afiliados, pero perdió influencia desde 1929 con Portes Gil y el ascenso del partido del PNR. Surgieron sindicatos rivales como la CGT, la CESUM comunista y en 1933 al 34 la CEJOM, además de gremios específicos como la CTFR y la STMM-SRM y las CEMIS, que fueron pues obviamente algunos gremios específicos que representaban a las distintas orbes sociales en nuestro país. La Ley Federal del Trabajo se promulgó en 1931 como una herramienta estatal de control obrero. En el 34 se estableció un salario mínimo que fue rechazado por trabajadores y patrones al no mejorar las condiciones reales ni siquiera la economía. En cuanto al tema de la educación pública, tras la revolución y con la creación de la SEP, la Secretaría de Educación Pública en el 21, se consolidó un sistema educativo nacional basado en el artículo 3 de nuestra Constitución, enseñanza gratuita, que fuera obligatoria y que fuera laica. Bajo José Vasconcelos impuso la alfabetización, escuelas rurales, escuelas técnicas, casas del pueblo y misiones culturales para integrar a obreros y campesinos. Es decir, queremos que todos aprendan a leer y a escribir. Calles continuó la expansión educativa con escuelas rurales e inspectorías. Se fundó lo que era la Escuela Preparatoria Técnica en el 32 y la IPN en el 37. La UNAM obtuvo autonomía plena hasta 1933 y se crearon universidades estatales. También nacieron el Instituto Nacional de Pedagogía en el 33, el Fondo de Cultura Económica en el 34, base de la difusión cultural y académica. Vamos a ver el cardenismo que va del 1934 al 1940. El gobierno de Lázaro Cárdenas impulsó una política de masas basada en que se tenía que organizar a los obreros y a los campesinos para apoyar esa reforma agraria que se buscaba tanto, ¿no? Combatir el fanatismo y promover realmente la educación. Queremos que el pueblo esté educado. Puso fin al maximato y fortaleció el poder presidencial. Para el 36 se creó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que apoyó a su régimen y al mismo tiempo afilió solo obreros. Los campesinos se integraron a la Confederación Nacional Campesina, la CNC, en el 38 y Cárdenas promovió el reparto de tierras y consolidó el ejido como base de la organización campesina.
Al mismo tiempo, reorganizó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, y el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, estructurado en 4 sectores, que representa al obrero, al campesino, al popular y al militar. Como oposición empezaron a surgir la Unión Nacional Sinarquista, la UNC en el 37, la ideología fascista y anticomunista, y el Partido Acción Nacional, conocido como el PAN, en 1939. Aquí vamos a hablar un poco de la educación socialista. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación socialista se impulsó tras la reforma del artículo tercero de nuestra Constitución en 1934 y su reglamentación en el 39, estableciendo que la enseñanza estatal sería socialista, sin doctrina religiosa, combatiendo el fanatismo y fomentando una visión racional de la vida. ¿Qué pasó? Que Cárdenas tuvo conflictos con la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UTAM, la UNAM, que rechazó adoptar este modelo. El presidente respondió haciendo obligatoria la secundaria para ingresar a estudios superiores. Entonces, se vieron creados diversas instituciones educativas y culturales, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica en el 35, en el Instituto Nacional de Educación Superior para Trabajadores en el 36, la Escuela Normal de Educación Física, mejores en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, y la Casa de España en México para exiliados de la Guerra Civil Española. Entonces, la verdad es que hubo muchas instituciones educativas y culturales en ese sentido durante esta época. Y también la ley orgánica del artículo tercero, que se dio en 1939, que otorgó al Estado la facultad realmente exclusiva de impartir educación básica y normal, permitiendo la colaboración privada solo bajo normas oficiales. También en materia económica, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la política nacionalista impulsó la expropiación de latifundios extranjeros y la nacionalización de los ferrocarriles en el 37 y la expropiación petrolera en el 38 de compañías de Estados Unidos, de Holanda y de Inglaterra. Entonces, la decisión de expropiar el petróleo surgió de un conflicto laboral en la época de 1936. ¿Por qué? Pues las empresas se negaron a cumplir un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí empieza la problemática. El 18 de marzo del 38, Cárdenas anunció la medida, lo que provocó boicots y la suspensión de compras de petróleo y plata por Estados Unidos. Entonces, para el 40, México pactó indemnizaciones con el grupo Sinclair, consolidando su soberanía sobre los recursos naturales. Y el cardenismo transformó la economía de una base agrícola y minera, pasó a impulsar la industrialización y los servicios, marcando el fin de los grandes proyectos sociales de la revolución y abriendo paso al crecimiento económico que tanto necesitábamos en ese momento. Y bueno, chicos, con esto finalizaríamos. Les deseo el mayor de los éxitos, como aquí lo dice la frase: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. A cada uno de ustedes les deseo el mayor de los éxitos